Aleluya. Y invite a un amigo, amado hermano, ese día para que el Señor pueda tocar su vida. Lo tenemos, amados hermanos, el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 27. Amén. Aleluya. Se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Aleluya. Y dice: pero a vosotros, escuche, los que oís, os digo, Jesús hablando, amén. Dice: amad a vuestros enemigos. Ponga atención ahí. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Versículo 31 dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Siéntese, amado hermano. Bendito es el Señor, amén, y para siempre es su misericordia. Quiero leerlo en otra versión para que usted pueda, amén, poder entenderlo un poco más. Escuche lo que dice esta versión. Y dice: escuchen bien lo que tengo que decirles. Amén, amen a sus enemigos y traten bien a quienes los maltraten. A quienes los insulten, respóndales con buenas palabras. Escuche esto: si alguien los rechaza, oren por esa persona. Si alguien les da una bofetada en una mejilla, pídanle que les pegue en la otra. Santo Dios, está poderoso esto. Si alguien quiere quitarles el abrigo, dejen que también se lleve la camisa. Si alguien les pide algo, désenlo. Si alguien les quita algo, no le pidan que lo devuelva. Traten a los demás como les gustaría que a los demás los trataran a ustedes. Mire, ponga mucha atención a este versículo, el 32. Yo sé que usted lo puede leer ahí, está en otra versión, pero mire lo que dice: si solo aman a la gente que los ama, oiga, no hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Escuche esto. Y si solo tratan bien a la gente que los trata bien, tampoco hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Esto está fuerte. Si ustedes les prestan algo, solo a los que pueden darles también algo, no hacen nada que merezca para ser premiado. Los pecadores también se prestan unos a otros y esperando recibir muchas ganancias. Dele la mano a que está a la par suya y dígale: la regla de oro. Amén. Dígale: la regla de oro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que en esta tarde, Dios de gloria, salgamos edificados, oh Dios, y que no seamos oidores olvidadizos, Padre eterno, sino que, Padre de gloria, que podamos salir ministrados, Padre, con tu palabra, que podamos, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestros corazones, Dios eterno, haciéndonos entender, Padre de gloria, que esta palabra palpada en letras, Señor amado, es tu palabra bendita, útil para redarguir nuestras vidas, útil para transformar, útil para quebrantar, útil para romper toda ligadura, útil para sanar nuestras heridas, útil, Señor bendito, para establecerte, Padre bendito, en nuestras vidas, Dios de gloria. Y Señor bendito, ser Dios de gloria cada día como tú has pedido que seamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. La regla de oro. Aleluya.
Estos textos que hemos leído hoy, yo quiero decirle que siempre cuando el Señor pone una palabra en mi espíritu, siempre el que es edificado siempre va a ser la persona que va a predicar. Y esta ha sido una de las palabras, amado hermano, que ha ministrado mi vida. Toda la palabra ministra mi vida. Pero cuando leía estos versículos bíblicos, encontraba, amado hermano, una base fundamental que muchos de nosotros hemos olvidado en la vida cristiana. Amén. Y aquí encontramos, amén, en este capítulo que el Señor les está hablando directamente a sus discípulos, pero también le hablaba a la gente común que les seguía. Amén. En los versículos anteriores encontramos, amén, una enseñanza tan poderosa cuando el Señor predica, amén, en el monte, amén, y fue algo poderoso. El Señor exponía la palabra y daba unas bienaventuranzas, ¿verdad? Y siempre encontramos edificación en la santa y bendita palabra del Señor. Pero yo recuerdo que hace como más de 3 años empezó, ¿verdad?, un virus que impactó a mucha gente, un virus que, amén, mató también a mucha gente. Mató a gente cristiana, mató a gente, ¿verdad?, evangélica, gente, ¿verdad?, que no había conocido a Dios. Y ese virus o esa enfermedad, gracias Manuel, amén, se llamaba, muchos le llamaban el COVID, muchos le llamaban, tenía otro nombre. Y yo escuchaba, amén, ¿verdad?, que mucha gente, amén, se estaba enfermando de esa enfermedad, de ese virus. Amén. Y muchos pensábamos, ¿verdad?, que simplemente por las noticias que se escuchaban, aleluya, pensábamos, ¿verdad?, que era algo que el gobierno había inventado o que había venido de China o algo. Pero mire, no hay nada tan importante que es darnos cuenta. Como dicen allá afuera, no es lo mismo que te lo cuenten a lo estar viviéndolo, ¿verdad?, en carne propia. Y muchos de los que estamos aquí, o posiblemente tuvimos, ¿verdad?, esa situación del COVID. Amén. Muchos, ¿verdad?, estuvimos a punto, ¿verdad?, de morirnos por esa enfermedad. Yo recuerdo, ¿verdad?, que cuando en mi trabajo yo fui uno de los primeros que se supone que me dio esa enfermedad y muchos decían que los síntomas que daban era un dolor de cabeza, daba un fuerte dolor en los huesos, pero no es lo mismo hasta que uno en realidad siente. Amén. No es lo mismo hasta que uno en realidad está pasando esos sucesos. Muchos recuerdo muy bien que estuvieron agonizando. Alguien me contaba y me decía, yo estaba en el hospital, amén, y el doctor me dijo, abre tu boca, y me vio y dijo, bueno, todavía vas a vivir, porque no se daba esperanza. Muchas personas murieron pastores en Guatemala. Yo me di cuenta que murió mucha gente por esa enfermedad, un virus, amén, que marcó, aleluya, muchas vidas. Que marcó, amén, que perdimos, amén, seres queridos, familiares, amén. Pero no era lo mismo que nos contaran a que lo estuviéramos viendo por carne propia. Amén. Y una de las plagas, amado hermano, uno de los virus que ha marcado la iglesia, que se ha entrado y posiblemente ha destruido las iglesias, ha sido lo que es el humanismo. Muchos predicadores de alto nivel, muchos apóstoles, muchos profetas, muchas personas, ¿verdad?, que ellos dicen, ¿verdad?, que Dios les habla. Muchas personas que ahora andan hasta con guardaespaldas,
muchas personas que dicen que son los ungidos de Dios. Y se ha metido, aleluya, una mercadería en las iglesias cristianas, que para usted poder platicar con el hombre de Dios, tiene que hacer una cita. Para usted poder platicar, amén, con el hombre de Dios, usted tiene que, amén, pagar cierto dinero para poder estar cerca, amén, de esa persona. Y me he dado cuenta, amado hermano, en la trayectoria de mi vida cristiana, que ese ha sido un virus que se ha metido. Amén. Mucha gente ha idolatrado gente. Amén. Platicaba yo la semana pasada, ¿verdad?, con alguien y me decía, amén, que empezó a escuchar una prédica y cuando, amén, la gente, amén, la persona que está en el altar se cree más, aleluya, se cree más por lo que Dios lo usa o por lo que Él es. Prácticamente se ha perdido lo que es lo que el Señor nos ha mandado hacer. Entonces le doy un ejemplo, ¿verdad? Que este COVID fue un virus que se metió, y aún así en las iglesias se ha metido algo tan poderoso que es el humanismo. La enfermedad del humanismo, amado hermano, acaba las bases fundamentales de la iglesia, porque ahora, amén, la gente se acerca al hombre de Dios porque ve, ¿verdad?, que el hombre de Dios, Dios lo usa, o se acerca o le llama la atención ir a una iglesia donde no te ataquen tu condición del pecado, donde no te ataquen, aleluya, nada de lo que a ti te guste. Y miren que tan fuerte está esto y poderoso en las iglesias, que yo miraba hace poco, ¿verdad?, y miraba a un ministro muy conocido, un ministro que tiene una labia tremenda, ¿verdad?, que cuando él habla cautiva la mente de las personas. Amén. Y que tiene una iglesia aquí por Anaheim, ustedes saben quién es, ¿verdad? Encontraba, amén, he visto muchas cosas que están desalineadas, que no están conforme a la base bíblica, conforme a la palabra del Señor, conforme a lo que el Señor ha demandado y pide de su iglesia. Y es ahí donde entra el humanismo, donde entra la idolatría de la gente, amén, de creerse, amado hermano, ¿verdad?, que porque Dios los usa, que ellos ya son, amado hermano, más que Dios. Así como cuando Satanás quiso ser más que Dios, lo hemos predicado. Y mire qué tremendo es esto, porque cuando Eva se encontraba en el jardín del Edén, vino Eva y le dijo a la serpiente, escuche, le dijo, el Señor ha dicho que no debemos de comer de ese fruto. Pero vino la serpiente con humanismo, astuta, y le dijo, no, lo que el Señor no quiere es que tú seas como Él. Ahí nos damos cuenta de que el humanismo, Satanás, amén, usó a la serpiente para que, amén, le diera un mensaje a Eva y le dijera, ¿sabes qué? Dios no quiere que seas como Él. Es por eso que, amén, no quiere que comas de ese fruto. Amén. Y cuando hablamos del humanismo, estamos hablando de que el humanismo, amén, es una base fundamental y es exaltar al hombre y conducirlo a su bienestar personal. ¿Qué quiere decir esto? De que muchos hombres han negociado el evangelio, muchos hombres han negociado aún con los dones que Dios les ha otorgado, amén, y ya han perdido completamente lo que el Señor, lo que Jesús predicaba y las bases fundamentales que se establecieron desde el principio, amén, y se ha infiltrado tanto, amado hermano, que se ha perdido, amén, que la gloria y la honra siempre tiene que ser para Dios. Suceda lo que suceda en la iglesia, se manifiesta el poder de Dios o Dios use a una persona, amén, siempre lo hemos dicho, que habla,
del poder de Dios, de su manifestación, amén. Y en ningún momento nosotros podemos, amén, tomar el lugar o tomar, amén, decir que por mí, que por yo las cosas suceden. No, amén, porque cuando vamos a este versículo bíblico, encontramos que Jesús les dijo a sus discípulos: vosotros, dice, los que oís, amen a vuestros enemigos. Y cuando hablamos del humanismo, cuando hablamos, amén, del yo, amén, a nadie de nosotros nos gusta que nos humillen. ¿A cuántos de ustedes les gusta que los humillen? En algún momento de su vida los han humillado. En un momento de su vida nos han hecho sentir mal. Amén. Nos han dicho, amén, que no valemos nada. Pero mire cómo se han infiltrado las cosas del humanismo en la iglesia. Yo he escuchado y he visto que mucha gente dice, no sé si usted ha escuchado esto, y dice: los que no estuvieron conmigo en el proceso no van a estar en mi bendición. ¿No ha escuchado eso usted en algún momento? Los que no estuvieron conmigo en el proceso, amén, no van a estar en mi bendición. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Amén. Porque la Biblia dice, amén, vosotros amen a sus enemigos. Y cuando nos está hablando de que amemos a nuestros enemigos, nos está hablando de humillación. Nos está hablando de que debemos nosotros, amén, humillarnos ante la persona que nos ha hecho el mal, humillarnos ante la persona que nos calumnió, humillarnos ante la persona, amén, que en algún momento le brindamos la mano, amén. Porque yo quiero hacer una pregunta en esta tarde. Cuando usted ayuda a una persona, cuando usted le ha brindado la mano a una persona, amén, ¿qué espera usted de esa persona? ¿Qué espera usted de una persona que le ha brindado su ayuda? ¿Qué esperamos? Esperamos un agradecimiento de perdida, ¿sí o no? Esperamos de verdad que sean fieles, leales. Eso es lo que esperamos. Yo meditaba en esta palabra, y la hermana Elvia es una de las hermanas que ha estado siempre con nosotros y ha visto muchas cosas que nos han hecho como pastores. Muchas personas, amén, nos han pedido dinero y y se desaparece. Muchas personas les hemos brindado, amén, un plato de comida, han estado con nosotros y nos han apuñalado por atrás. Y son cosas que duelen, son cosas que marcan nuestra vida. Y humanamente, lo lógico sería que esas personas ya no deberían tener, o ya no deberían de estar, amén, en nuestro corazón, o ya no debería, se supondría que nosotros, si actuamos humanamente, se supondría que nosotros no deberíamos de perdonar a esas personas. Pero cuando voy a la palabra, me encuentro todo lo contrario. Es por eso que a veces en la vida cristiana vas a encontrarte con muchas personas que les has brindado la mano, o aún así hasta tu familia. ¿Sabe cuántas personas, amado hermano, cuántas personas han dejado de hablarse por años? Y a veces simplemente por cosas insignificantes, por cosas tan pequeñas, amén, se han dividido las familias, se han dividido las hermandades, amén. ¿Sabe por qué? Por el humanismo que hay en nuestra vida. Por el simplemente hecho de decir, yo no la ofendí, ella tiene que venir y humillarse ante mí. Escucha esto. La que fui yo no fui el que le hice daño, y si ella quiere que yo le pida perdón, ella tiene que venir hacia mí.
Sin embargo, la palabra del Señor no nos enseña eso. Sin embargo, Jesús siempre, amén, le dijo a sus discípulos: pero vosotros los que oís esto, dice, amad a vuestros enemigos, hacer el bien al que los aborrece. Ay. Aquí es donde el cristiano es evaluado. Porque adelante dice: si alguien te pega en una mejilla, pero sin embargo ahora eso no te lo predican. Ahora te dicen: tú eres hija de un rey, tú eres un príncipe, amén, tú eres una princesa, una guerrera de Dios. Eso es lo que les gusta escuchar a la gente. Saca el campeón que hay en ti, hermana Elvia. Tú no eres una princesa de Dios. Eso exalta el humanismo en nuestra vida. Sin embargo, la palabra, la regla de oro, dice: lo que ustedes no quieren que les hagan, no se lo hagan al prójimo. Pero no solo es eso, sino que encontramos, amado hermano, aleluya, encontramos bases fundamentales que se nos han olvidado. Porque le digo y le vuelvo a repetir que desde el principio Satanás quiso humanizar, quiso decir: yo soy más que Dios, quiso, amén, borrar lo que estaba establecido, amén. Que nosotros, dice que Jesús pide de nosotros que seamos mansos y humildes de corazón. Por eso es que ahora los grandes profetas evangelistas reconocidos diciéndote: amén, amén, los que te hicieron la guerra van a ver, aleluya, van a ver tu victoria y se van a quedar con las ganas de verte. Es humanismo, amén. Porque ¿quién de nosotros, amén, no nos gustaría, amén, ver a nuestros enemigos, amén, verse, amén, después que nos hicieron la guerra, después que, amén, hablaron de nosotros? ¿Sabe, amado hermano? Yo tengo muchas personas, aleluya, que han hablado de mí, y yo lo sé. Y yo quisiera, amén, enfrentarlos y decirles: ¿sabes qué? Eres un hipócrita, eres una hipócrita. Mi humanismo quisiera hacerlo, pero cuando encuentro lo que el Señor estableció en su palabra. Y una vez yo estaba con una persona que yo sabía que había hablado de mí, amén, y la persona que estaba a la par me había contado que había hablado de mí, y llegó y me abrazó, y siervo, y aquí, y qué. Y la hermana, amén, me decía, yo no era pastor en ese tiempo, hermano Joel, me dice: yo no entiendo cómo usted puede abrazar a ese hipócrita. Humanismo. Porque en nosotros siempre está, amén, hacerle, pagarle. Como antes alguien me dijo, la Biblia dice: diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Ese es humanismo. Eso es lo que todos los que estamos aquí, si no estamos espiritualmente y si no hemos logrado entender lo que el Señor estableció en su palabra, humanamente nosotros quisiéramos vengarnos, ¿sí o no? Humanamente nosotros quisiéramos desquitarnos. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que por muchas pruebas y por muchos procesos llegaremos al reino de los cielos. Sin embargo, lo que hemos leído es un mandato que el Señor nos dijo que deberíamos de hacer. No es algo que si tú quieres hacer, no. Es algo que el Señor dijo: háganlo. El que te hiera en una mejilla, dice, mire, 28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Está fuerte.
Está fuerte orar por mi enemigo. Está fuerte. Humanamente no lo vamos a hacer. Pero sin embargo, es algo que es un mandato que el Señor ha establecido. Lucas 17:10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, dice, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. ¿Cuántos son siervos de Dios? Cuando alguien te dice, Dios te bendiga, sierva, Dios te bendiga, siervo. Y es bonito, ¿verdad? Pero la palabra siervo es un servidor de Jesucristo. Amén. Nada de lo que el Señor pueda hacer en mi vida me cataloga o me da, amén, el privilegio o el decir yo soy el ungido de Dios. Porque mire, dice Lucas, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, lo hicimos. Pero ahora vemos las redes sociales, vemos las prédicas ahora, amén, y miramos humanismo, miramos, amados hermanos, aleluya, los ministros, ¿verdad? Que amén, endiosan al hombre, amén, de decirte que tú eres un príncipe, que tú eres una princesa, que amén, que nada de lo que, amén, nada te puede hacer fuerte, amén, que tus enemigos van a estar debajo de tus pies, amén. Todo eso está en contra de lo que el Señor ha enseñado y ha establecido en su palabra. A su nombre. Entonces, mire, uno de los principios del humanismo es que habla sobre la dignidad, y uno de los antónimos de dignidad es la humillación. Y lo vuelvo a repetir. Y dice, el que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Porque si amáis a los que aman, o sea, es bonito y es fácil amar a los que nos aman. Pero dice, aún los inconversos, aún los que están afuera, aún ellos lo hacen. Entonces Jesús les está diciendo, no tiene nada de extraordinario que ustedes puedan ayudar, amén, al que a ustedes quieren. Pero nos está diciendo, amén, vas a ayudar a la persona que te ha hecho la guerra, vas a ayudar a la persona que te dejó de hablar, vas a ayudar a la persona, amén, que en un momento estuvo contigo. Sin embargo, humanamente no lo haríamos. Y dice, ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también vosotros haced con ellos. Humanamente, amados hermanos, humanamente nosotros no vamos a querer ceder, pero es necesario que aprendamos nosotros a perdonar. Es necesario que nosotros aprendamos a amar a nuestros enemigos. Y no es porque ellos sean nuestros enemigos, pero, amado hermano, son principios, son cosas que el Señor estableció, son, amén, reglamentos que Él puso. Por eso Jesús les enseñaba a sus discípulos, amén, porque en esos momentos, cuando Él estaba predicando, amén, este sermón, amén, encontramos, ¿verdad?, que Jesús predicaba radicalmente sobre el amor, porque la iglesia era muy perseguida en esos tiempos. Amén, amén. Y es por eso, amado hermano, que el Señor estableció esa palabra y a veces la hemos dejado pasar por alto. Amén. Nos gusta, ¿verdad?, sentir su presencia, nos gusta llorar, nos gusta, amado hermano, amén, derramar lágrimas, amén.
Pero sabemos que hay cosas, sabemos que hay mandatos que el Señor estableció, que debemos de aprender a hacerlos. No hay nada mejor que liberarnos de las cosas que han marcado nuestro corazón, porque el Señor sabe que todavía están ahí, y eso es lo que te retiene, amén, para continuar en la bendición que el Señor puede depositar en nuestras vidas. Por eso dice, ser cristiano con los que nos aman es bonito. Nos gozamos, comemos, nos reímos. Pero sin embargo el Señor nos está diciendo que debemos de amar a los que han hablado de nosotros. Debemos de bendecirlos. No hay nada mejor como venir y nosotros humillarnos, pero nadie de nosotros humanamente va a querer humillarse. Humanamente no lo vamos a poder hacer, porque en nuestra mente está decir, ¿cómo me voy a humillar yo? ¿Cómo yo? Si a mí el que me hizo el daño fue, ¿cómo me voy a humillar yo? ¿Cómo yo? ¿Le ha pasado eso o no? ¿O solo a mí me ha pasado? Porque yo quiero decirle que yo también me he tenido que humillar, aún sabiendo que no fui yo el del error. Pero es algo que tú vienes y te liberas, amado hermano. Te liberas. Y mire, hay gente, amado hermano, que hasta que los padres están muriendo, mire, hasta que está agonizando el viejito, llegan y simplemente dejaron pasar 10, 15, 20 años de hermandad, aún entre hermanos, yo quiero que sepa eso. Y hasta que el viejito está agonizando, amén, llegan y se piden perdón. Pasaron 10, 15 años. Y si el viejito no se hubiera muerto, no hubiera venido el reconcilio. Humanamente, nadie de nosotros se va a querer humillar ante los enemigos, ante la gente que te está haciendo la guerra, ante la gente, amén, que aún quieren el mal para ti. Porque hay gente que quiere verte destruida, destruido. Hay gente que te quiere ver en la miseria. Hay gente que, amén, viendo que tú ya vas prosperando, amén, te va a querer, amén, destruir. Pero aún así la Biblia nos enseña que no debemos de pagar igual como ellos nos pagan, sino que, amén, al contrario, amén, debemos nosotros hacer como el mandato que Jesús dijo: amen a sus enemigos, ámenlos. Ámenlos. No hay nada mejor que romper ese ciclo de nuestra vida, que romper la enemistad que tienes con tus hermanos, con tus hermanas. Simplemente a veces fueron por cosas insignificantes. Por eso la Biblia enseña y dice: dejad a los niños venir a mí. Y lo dijimos el domingo pasado. Porque los niños se pelean en un ratito y ya están, ellos ya se contentan y ya se olvidaron de las cosas. Sin embargo, nosotros, hay cosas que nos han hecho, y porque nos las hicieron, y simplemente nos las hicieron y hirieron nuestro corazón, hirieron nuestros sentimientos, amén, los marcamos como enemigos de nuestra vida. Ahora bien, está en ti y en mí decidir qué vamos a hacer. Cuando yo empecé el pastorado, amado hermano, aún la gente que me amaba, por eso es que cuando Jesús iba entrando, le decían a él: Hosana, Hosana. Mire, hasta el mismo Jesús. Y los mismos que le dijeron Hosana eran los que querían crucificarlo al final. Y yo me recuerdo que cuando empezamos el ministerio, el pastorado,
Mucha gente habló mal de mí. Mucha gente esperaba ver mi destrucción. Y aún todavía están esperando ver, amén, porque según ellos fue en la emoción que el Señor me había mandado al ministerio. Y yo lo sé. Y ellos me saludan y yo tengo que no ser hipócrita, sino que voy al mandato que el Señor me está enseñando en mi palabra y me dice: amén al que te calumnia, amén al que, amén, te ha hecho la guerra. Y en ningún momento Dios sabe en mi corazón que quiero verlos mal. Pero como Dios conoce y escudriña los corazones, y saben, amado hermano, que aún gente con Biblia, con corbata, con camisa, con falda, tiene ese veneno todavía en su corazón, que no ha sido libre. Amén. Que está la expectativa, que quiere, amén, verte destruido. Gente, amén, cristianos como nosotros, que hablan lenguas, amén. Amén, que sienten la presencia de Dios, pero amén, se han olvidado de los principios básicos que Jesús enseñó. Cosas fundamentales, cosas principales que, amado hermano, el Señor enseñó. Y me llama mucho la atención porque dice: si ustedes aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? Es fácil amar al que me ama. Es fácil. Amén. Y dice: pero aún los pecadores lo hacen. O sea que aún los que no tienen temor a Dios lo hacen. De nada vale la pena, de no valdría nada, amado hermano, la pena servirle al Señor si olvidamos lo que el Señor ha establecido en su palabra. ¿Es duro, pastor? Sí, es duro. ¿Es difícil? Es difícil. Yo les compartí un testimonio, ¿verdad? Que cuando yo fui abusado, amén, a una corta edad, predicar un mensaje es fácil. Ahora usted solo le habla a Google: háblame de la fe. Ahí le sale todo lo que es la fe. Predicarlo es fácil, pero vivirlo es lo difícil. Vivir lo que estás predicando. Hablarte yo del perdón, te tengo que hablar del perdón porque yo ya lo viví. Porque yo tuve que perdonar a la persona que abusó, amén, de mi niñez. Y ahora lo puedo ver a los ojos y decirle: ¿sabe qué? Te amo. Y Dios sabe que lo amo. Amén. Dios sabe que he comido con Él un plato de comida. Hemos comido. Y si sé, amén, que si lo veo mal en un día y puedo ayudarlo, lo voy a ayudar. Mandato, lo que el Señor ha establecido en su palabra. La vida cristiana no es fácil, pero te garantizo de que te vas a liberar de tantas cosas que habían marcado tu vida. Te vas a liberar de tantas cosas que humanamente no vamos a poder solucionarlas, pero con la ayuda del poder de su presencia, con la ayuda, amén, del Señor, aleluya, de nuestro lado, vamos a aprender a perdonar, vamos a aprender a sanar las heridas, vamos a aprender a ayudar al prójimo. Y hoy hablaba con la pastora el mensaje que les iba a enseñar a los niños, y les hablaba sobre el samaritano, porque en esa ocasión dice que había alguien, parafraseando el texto bíblico, que se encontraba, amén, tirado. Y dice que pasó el sacerdote y solo lo vio, y se hizo a un lado y pasó de largo. Y dice que después pasó el levita y solo lo vio y pasó de largo. Pero vino el samaritano. La gente, los judíos aborrecían a los samaritanos, no los miraban bien. Pero sin embargo el samaritano vino, lo ayudó, sanó sus heridas,
estuvo con él. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por alto ver la necesidad de la gente? Hemos sido como el levita, hemos sido como el sacerdote, que de labios decimos, pero amén, encuentro en la palabra del Señor que la mejor evidencia de que somos hijos de Dios es nuestros frutos. Y claro, no te voy a decir yo que no puedes ayudar, vas a ayudar a medio mundo, porque posiblemente no lo podemos hacer. Pero en algún momento vamos a ver la necesidad de nuestros hermanos. Vas a ver, amén, a tu hermana que viene con los mismos zapatitos, y a lo mejor tú tienes la oportunidad de poder, amén, compartirle. Abres el closet y puedes escoger. Y eso sucede mucho en nuestros países más, amado hermano. Aquí estamos nosotros en la gloria. Yo quiero que usted sepa que usted puede, amén, usted se va a cualquier lado y puede comprar, ¿verdad? Porque, amén, está más accesible. Pero ustedes no me van a dejar mentir que en nuestros países, amén, en nuestros países, que la gente vive limitadamente y está ahí adorando al Señor, te ama. Cuando tú llegas, es como que llegó, no sé, como que están viendo al presidente, pero te atienden con un amor. Hay frijolitos en su casa, amén, y ellos te sirven mire, de lo poco que ellos tienen, te dan la bendición. Eso es lo que el Señor está mandando en su palabra. Eso es. Por eso es que nada valdría llenar la iglesia, amado hermano, de tanta gente. No valdría llenar la gente y su corazón estaría lejos del Señor, lejos de lo que está establecido. Porque esta palabra es muy difícil que te la puedan predicar en una iglesia, amén, de super bendición, de donde, amén, Dios solo ve el corazón. Va a ser muy difícil. Porque nadie de nosotros quiere humillarse ante el Señor, ante el prójimo, ante el enemigo. Nadie va a querer, amén, pagar bien por, amén, viendo que la persona te está pagando mal, viendo que tus hijos, amén, te están pagando mal, amén, y tú quieres, amén, porque uno quiere, amén, uno quiere, hermana Francisca, uno se quiere desquitar. Tanta gente que nos ha sacado el dinero, se van, se desaparecen, ya nunca pagan. Y que nosotros podemos cerrarnos. Nosotros podemos poner amargura en nuestro corazón, no. Al contrario, amén, bendecimos a la gente, le damos, porque eso es lo que el Señor está estableciendo en su palabra. Nos está diciendo, amén, aunque, amén, te paguen por mal, bendícelos, ayúdales. Por eso ahora es que usted entiende que cuando el Espíritu Santo redarguye nuestra vida, aunque humanamente tú te quieres desquitar, tú entiendes que el Espíritu Santo te redarguye y te dice: no lo hagas, yo peleo por ti, guárdate. Porque humanamente va a ser difícil poder establecer lo que Jesús ha puesto en su palabra. Por eso la regla de oro es: no hagas lo que no quieras que te hagan. No lo hagas. Esa es la regla de oro. Necesitamos regresar a los principios que el Señor estableció desde el principio. Enseñanzas fáciles, pero edificativas a nuestra vida. Ya voy a terminar. Recuerdo que yo pasé muchos años atado, amén, a una falta de perdón. Muchos años de rebeldía, muchos años peleando, me desquitaba en la escuela, amén, tenía un odio, muchos años. Sin embargo, llegó un momento donde el Señor dijo: tienes que soltar lo que te tiene estancado. Tienes que soltar lo que te tiene retenido. Sí, porque las ataduras retienen tu proceso. La falta de perdón retiene tu crecimiento espiritual. Porque el Señor no puede usar un vaso que está sucio, que está, amén, todavía en proceso. Por eso el Señor te trae esta palabra en esta tarde,
porque tú y el Señor sabe las cosas que tienes que, amén, soltar. Yo no sé, a lo mejor tienes una pelea con tu hermana, con tu hermano, con el vecino. Mira, amado hermano, hay gente que tiene una pelea tremenda con los vecinos. Y usted no puede predicarles porque, amén, ¿con qué cara va a llegar usted a predicarles, a decirle Cristo te ama? Si ven, amén, ven que no cuadra, pues, no cuadra el testimonio, no cuadra la evidencia de que tienes a Cristo en tu corazón. Cuenta un pastor que había una hermana en la iglesia que era la que se gozaba tanto, amén, hablaba lenguas, amén, y se sacudía, y posiblemente nosotros podíamos ver, wow, qué gran sierva de Dios. Cuenta el pastor que saliendo le sonó el teléfono y dice que se le olvidó que estaba en la iglesia y empezó ahí: no, si no me pagas me vas a conocer quién es Rubén, vas a conocer quién es, ajá, me vas a conocer el apellido, como dicen allá. ¿Le ha pasado eso? ¿Nos ha pasado eso? Hay que ser sincero, amado hermano. A mí me ha pasado. Aquí, como me ve tranquilito, amado hermano, yo tenía un carácter tremendo. Un carácter tremendo. Amén. A mí hay gente que me ha faltado el respeto. Aquí está hermana Elvia testigo, ella sabe. Gente, amén, que uno quisiera, mire. Un día tenía un viejito aquí, amado hermano, tremendo, que me dio ganas, mire, humanamente, de agarrarlo del cuello. Y ahí anda. Sufrió un accidente, casi que iba a quedar muerto. ¿Sí, no, hermana Elvia? Ojalá que me esté viendo para que él se edifique y para que él escuche que yo lo amo en el Señor. ¿Sabe por qué? Si él viene a la iglesia, yo no puedo rechazarlo. Porque ¿de qué me serviría predicar lo que estoy predicando si no lo vivo? ¿Te das cuenta? Decir que es cristiano puede ser que sea fácil, pero vivir como un cristiano. Y lo más hermoso de la palabra de Dios y lo más hermoso del Señor es que Dios conoce cada uno de nuestras debilidades. Y el Señor te va a procesar en el área que quiere que trabajes. Uno va a ser con el carácter, uno va a ser con la falta de perdón, uno va a ser con las finanzas, porque el Señor sabe, amén, que necesitas pasar por la escuelita para que aprendas y para que aprendas a vivir conforme el Señor está estableciendo en su palabra. Leámoslo una última vez. Y dice el versículo 35: ama pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Escuche esto: y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. De los ingratos y los malos, el Señor se encarga. Y cuando usted vea la destrucción de ellos, no se goce. Simplemente ore por ellos. Sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Wow. Tremenda palabra del Señor. Jesús les enseñó a sus discípulos fundamentos que hasta el día de hoy están establecidos en su palabra y no podemos dejarlos desapercibidos. Por eso les dije al principio
Porque la plaga del COVID, la enfermedad del COVID, amén, no fue lo mismo que nos contaran hasta que nosotros la vivimos. Por eso el Señor en esta tarde te dice, ¿verdad?, que todos los que estamos aquí humanamente sabemos de qué pata cogíamos. Humanamente sabemos cuál es nuestra debilidad. Humanamente sabemos que hay cosas que debemos de despojarnos. Humanamente lo sabemos. Y humanamente no vamos a poder, sino con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que transforma, sana, restaura, quebranta, transforma nuestra vida y nos ayuda a ser como la estatura del varón perfecto que el Señor demanda de cada uno de nosotros, la iglesia de Jesucristo. La regla de oro: no hagáis lo que no quieres que te hagan. Oramos. Señor, en esta tarde te damos gracias, Dios eterno, Dios.